Muy, pero muy buenas noches, noches de martes, noche de crecimiento, noche de pasarla espectacular. Nos vamos a esforzar un montón para dejarte una enseñanza, para que estos 30 minutos sean productivos, la pases excelente. Y hablando de pasarla excelente, la tenemos, es coach, es una genia, es mentora, es Lorena Lerda, que por segunda vez la tenemos en los estudios. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Gustavo, y a toda la audiencia. Y quiero agradecer el espacio que me están dando cada uno de ustedes y sobre todo las personas que han escrito en las redes sociales cuando estuve la vez anterior, que me han dejado muchísimo amor, así que gracias, gracias, gracias. Pero por favor, los agradecidos somos nosotros. En esta noche de martes vamos a tener una noche espectacular. Y cuando te digo espectacular, va a ser espectacular. Vamos a tener constelaciones familiares. Un tema que hoy es muy conocido, mucha gente lo habla, pero no tiene una explicación. Hay veces que no entendemos 100% de qué se trata. Y esta noche Lorena no solamente nos va a explicar en lo que es teórico, sino que va a poner unos muñequitos ahí en la práctica. Así que Lorena querida, ¿qué son las constelaciones familiares? El sentido de la vida depende en gran medida de lo que hacemos con aquello que nos toca. Esta es una frase dicha de una manera sencilla, pero así lo ha explicado Bert Hellinger, que fue el fundador de las constelaciones familiares. Si tenemos que decir qué es o qué son las constelaciones familiares, es un sistema terapéutico que abarca distintas disciplinas como la psicología, como todos los procesos sistémicos también, toda la parte de la resonancia mórfica que tiene que ver con todos los antepasados y también tiene un alto y gran componente espiritual. Particularmente yo los trabajo de manera individual, pero se pueden realizar de manera grupal, presencial o a distancia, desde las dos formas. Y si Gustavo nos quiere ayudar, les voy a mostrar que también hay distintas maneras para poder trabajarlo. Podemos hacerlo como comúnmente lo ven a través de los víncores, que son estos muñequitos que se transforman en representantes de nuestro sistema familiar. También podemos utilizar estas figuras, hay muchísimas más, donde ahí vemos, ahí vemos, por ejemplo, estos muñecos. Aquí quiere decir, por ejemplo, que este muñequito es muy obediente, donde va a representar también los arquetipos de nuestro sistema familiar. Por otro lado, trabajamos con pisadas sistémicas a través de plantillas, de colores. Y hay algo más que le traje una parte porque si no, no nos alcanzaba el escritorio para mostrarlo. Serían 4 escritorios. Claro, 4 escritorios donde tenemos representantes. Ustedes verán que están hechos en este caso con goma eva, donde se colocan en agua que se llaman las constelaciones fluviales, que generan un gran movimiento. Si tienen el mismo efecto, todas tienen el mismo efecto. Lo único que cambia son las sensaciones, porque en algunas se siente mucho más la parte emocional, en otras en la parte corporal, y en cuanto a las fluviales, sabemos que el agua transporta muchísimo la energía, entonces se siente muy potente el movimiento espiritual, sanador o como cada quien lo quiera llamar. Espectacular la explicación. Lo que sí veo un error en los muñequitos, que ninguno tiene la camiseta del campeón, de River. Ay. No, eso no va incluido. Espectacular. Hay Sí, que constelarlo. hay que constelarlo. Espectacular la explicación. Y te voy a hacer otra pregunta, Lorena querida. ¿Quiénes forman parte de nuestra familia,
esta constelación familiar que vos nos estás explicando. ¿Quiénes forman parte? Perfecto. El sistema familiar está compuesto por todos nuestros antepasados, tanto nuestro linaje paterno, nuestro linaje materno, tanto hombres como mujeres, nuestra pareja, nuestro matrimonio, en el caso de que estén casados. Ojo que cuando estamos casados también el sistema familiar de la otra persona pasa a formar parte también de mi sistema familiar, de nuestros grandes amores, de los amores de la infancia también, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y hermanas, forman parte también nuestros cuñados y cuñadas, nuestras mascotas, como le mostrábamos recién, y también, que se van a sorprender y en algunos casos tal vez les toque fuertemente la emoción, aquellos perpetradores, que son las personas que han tocado nuestra vida de una manera brusca, violenta, que puede ser por agresión, puede ser por muerte, puede ser por estafa, por un montón de situaciones que hacen que nuestra vida haya sido tocada y gire hacia un lugar diferente. Incluso también forman parte de nuestro sistema familiar aquellas personas que están excluidas, aquellas personas que ni siquiera nos acordamos o las quisimos sacar de nuestra vida. Espectacular. Iba a ser una noche para alquilar balcones, si no nos estamos equivocando. Lorena, ¿es lo mismo alma y espíritu? Te voy a dar una explicación que es personal, muchos de mis colegas lo comparten. El alma es cuando vivimos una experiencia en la tierra o en la vida, como quieran llamarlo, pero es la que vive la experiencia. ¿Y por qué digo con cautela esto? Porque depende mucho de las creencias de cada persona. Si estamos hablando de esta vida en el aquí y ahora, también vivimos en el transcurrir de los años distintas experiencias. Pero también está la creencia de que existen vidas anteriores y es ahí donde depende cada quien, esa alma va transitando ese vivir y se trae esos aprendizajes. Por otro lado, tenemos el espíritu, que es el que está siempre, donde no existe el tiempo ni el espacio. Y de ahí surge esa frase que decimos que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Muy bien. Te escucho hablar de espíritu y te voy a hacer una pregunta. ¿Constelaciones familiares está asociado a alguna religión? Me parece excelente tu pregunta porque cuando iniciamos con todo este proceso de las constelaciones familiares, bien saben que ha sido un boom después de la película Mi Otra Yo. Ya existía obviamente antes el tema de las constelaciones familiares. ¿Y qué es lo que pasó? Generó mucha controversia con algunas religiones porque estamos hablando del tema de espiritualidad. Y la espiritualidad une, no estamos hablando de que si eres de una religión u otra, nada por el estilo. De hecho, cuando abrimos el campo espiritual para trabajar una constelación familiar, y ahora aprovecho también para mostrarles esto que vamos a ver aquí, ya se los vamos a... Ese ve, ahí está Gustavito Caroni en los controles. Este es un campo espiritual porque los muñequitos los vamos a mover dentro del campo espiritual. Pero para abrirlo al campo, siempre yo pido asistencia a mi ser superior, a mis guías, a quien yo crea. Y como tengo mucho respeto de las creencias de la otra persona, siempre le digo que cuando yo voy manifestando, haciendo este pedido de asistencia, esa persona también pida su asistencia, guía y protección en el ser superior en quien esa persona crea. Entonces respetamos los credos de cada quien porque lo que estamos haciendo es en modo ayuda, en modo sanación, independientemente de la religión. Muy bien. Lorena, ¿por qué vos asociaste el coaching y las constelaciones familiares? ¿Con qué fin y por qué motivo lo hiciste?
Al principio me costó tomar la decisión porque me parecía que eran dos terapias o herramientas o disciplinas diferentes. Cuando pude analizar distintos casos, sabemos que el coaching va hacia adelante, es con un plan de acción, siempre pensando a futuro, tomando acción para crear ese futuro. Y he observado que tanto mis clientes como los clientes de mis colegas llegan a un punto donde se traban. Y ese trabar o ese palito en la rueda que existe, a veces son procesos inconscientes que se pueden solucionar a través de técnicas de PNL, a través de hipnosis, que ya otro día les vengo y les cuento eso. Entonces, también lo podemos trabajar, pero hay otras trabitas que tienen que ver con nuestra parte ancestral, con lealtades familiares, con secretos de familias, con pactos, con acuerdos. Entonces, de ahí surge la unión, porque para sembrar y cosechar, primero hay que arrasar con la maleza, y esas malezas son esas trabas que estamos sintiendo. Entonces, limpiemos la maleza, sembremos y después cosechemos desde el buen vivir, desde el buen ser, desde el sentirse sanos desde el interior para brillar hacia el afuera. Muy, pero muy interesante. Recién Lorena hablaba de programación neurolingüística, que la vamos a invitar en vivo en la próxima, que nos haga una charla de programación neurolingüística. Encantada. Y hablar de anclajes. Cuando hay que aprender a hacer anclajes, es fascinante porque es como generar un programa y uno activarlo. A algunas personas les lleva un tiempito más, a otras personas un poquito menos. Pero cuando vos tenés un anclaje psicológico, en cualquier momento vos lo podés activar. Hay una técnica que seguramente Lorena la vamos a comprometer para algún martes en vivo, que hable de PNL, que es algo fascinante, es algo espectacular. Pero volvemos a constelaciones familiares para no perder esto que es tan interesante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las órdenes del amor en constelaciones familiares? Veo que estás muy entendido en el tema y me encanta, porque cuando trabajamos con las constelaciones familiares, lo que observamos en el campo justamente es el desorden, y lo que pretendemos es ordenar, valga la redundancia, los órdenes del amor. ¿Cuáles son? Son la jerarquía, la pertenencia y el equilibrio. Y si nos acompaña Gustavo, les voy a ir mostrando, por ejemplo. Lo vamos a hacer trabajar muchísimo porque tenemos muchos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una pareja, y tiene una pareja o dos personas que están con un proyecto, que podemos poner el proyecto aquí, más allá de que sea una persona o no. Ojo que los muñecos pueden representar personas, situaciones, soluciones, conflictos, síntomas u objetivos. No quiere decir que sean literalmente personas, salvo la intención que nosotros le ponemos. Entonces, cuando hablamos del orden de pertenencia, quiere decir que muchas veces este proyecto no está funcionando porque no estamos incluyendo a alguien que ha quedado afuera, y fíjense que esta persona que ha quedado afuera mira hacia el exterior. Entonces necesitamos decirle a esa persona que forma parte de mi sistema familiar más allá de lo que haya hecho. Son aquellas personas a las que comúnmente decimos le hice la cruz o cualquier otra cuestión que después se los voy a mostrar con otros ejemplos. Personas que hemos tenido olvidadas, parientes que han faltado muy jóvenes y ya no los recordamos, y así muchas situaciones más. En cuanto a la jerarquía, se los voy a explicar porque las constelaciones familiares también se dan, no son familiares, pero son constelaciones en el área organizacional que se están utilizando muchísimo. Por ejemplo, si estos dos muñequitos, estos dos representantes son los dueños de la empresa, tenemos otro representante que hace muchos años que está
en la empresa, lo vamos a poner aquí más adelante, lo voy a girar para que lo puedan apreciar ahí. Hace muchos años que está en la empresa y contratan a una persona mucho más joven, con muchas habilidades en cuanto a todas las habilidades blandas y también habilidades duras que hoy se están desarrollando. Bueno, también tenemos la inteligencia artificial que hoy está en súper boga y de repente lo colocamos adelante de los jefes para que ayude al personal. Está bien por un lado, porque está incorporado al sistema de la organización, pero jerárquicamente tiene que ver con quién llegó primero y quién llegó después. Desde este lugar puede ejercer sus funciones de acuerdo al cargo que se le ha asignado, pero teniendo claridad de que estos llegaron primero, este llegó segundo y este último llegó, bueno, en tercera instancia en este caso. Esos son los órdenes de las jerarquías. Y otro es el orden del equilibrio, que esto se puede manifestar de esta manera, de padres a hijos. Este es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos más. De padres a hijos, ¿qué es lo que pasa? Lo vamos a cambiar para que lo puedan ver mejor, así. De padres a hijos. Hay un dar y un tomar. Los padres dan, los hijos toman. Y aquí es muy difícil restablecer o imposible restablecer ese equilibrio porque los padres biológicos, y hay otro sistema para tratar el tema de los padres adoptivos, que lo veremos en otra oportunidad porque todo es muy amplio. Pero los padres dan todo a sus hijos y los hijos, se produce el desequilibrio cuando los hijos quieren dar todo a sus padres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede restablecer este equilibrio cuando lo que yo recibo de mis padres se lo doy a mis propios hijos? Y ahí también se restablece un orden del amor. Ahí te lo voy a acercar, ahí está. Entonces, lo que mis padres me dan, se lo doy a los hijos y los propios hijos se los dan a sus propios hijos. Y ahí es donde la única manera donde se establece un equilibrio entre el dar y el tomar en el sistema familiar. ¿Por qué se rompe este sistema de equilibrio en el orden de jerarquías, en constelaciones familiares, cuando el hijo quiere darle a su papá? ¿Por qué se rompe ese equilibrio? Por una cuestión natural y sana, los padres, también que hay casos excepcionales donde hay problemas tanto mentales, que eso se encargarán los profesionales de la psicología de hablar, ¿no? Pero en casos de sanación de los padres lo van a dar todo por los hijos. Y los hijos muchas veces no dan todo para los padres porque los padres justamente vienen al mundo a darle a los hijos, que ya vamos a hablar de eso, libertad para poder seguir hacia adelante. Qué importante aprender esto porque siempre, como decía recién Lorena, queda esa cuota de que los papás dan todo por un hijo y que después cuando ese papá o esa mamá necesitan del hijo, no en todos los casos por supuesto, pero en la mayoría los hijos no son de la misma manera que fueron con ellos su papá y su mamá. Y hablando ya de constelaciones familiares, para no perder este maravilloso, Lorena, ¿qué son las implicaciones? Bueno, justo viene al caso lo que estábamos hablando. Las implicaciones es cuando un miembro del sistema familiar empieza a sentir o asumir tanto los sentimientos, conductas, comportamientos, conflictos, síntomas de otro miembro del sistema familiar. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Suponte que papá
es un tanto enojón o con mamá. Entonces, mamá se siente más frágil y más débil en algún punto. Por ejemplo, pueden existir muchísimas situaciones. Papá o mamá pueden tener determinada patología. Entonces, la implicación es que este hijo puede sentir lo mismo que está sintiendo mamá. ¿Bien? Otro caso es cuando, se los voy a ver, ahí se ve bien, ahí está bien, está bien. Vamos a ir a la película para que ustedes lo vean más gráficamente. Por ejemplo, nuestro tatarabuelo vino en el barco y se ahogó. Después viene el bisabuelo, después viene el abuelo, por decirlo de alguna manera. Recuerden que pueden ser hombres o mujeres. Después vienen nuestros padres y después venimos nosotros. Esos síntomas se pueden dar de generación en generación. Se puede dar el mismo conflicto también. Normalmente lo que más se ve es que se salta de generación de por medio. Eso debo decirlo. No todos los casos son exactos. Pero si este representante ha muerto ahogado, no quiere decir que todos estos mueran ahogados o algo por el estilo. Se puede simplemente transmitir el síntoma. ¿Qué quiere decir? Que quizás este último se sienta ahogado en su lugar de trabajo, en su propio matrimonio, en su relación con un grupo de amistades y quiera salirse de ese espacio. Entonces, ahí estamos viendo implicaciones. Y una más te cuento para que la vean, que muchas implicaciones es cuando alguien no se hace responsable de algún acto del sistema familiar. Entonces, por ejemplo, mamá no se hizo cargo de algo que pasó en la familia, como por ejemplo, a ver qué se me puede ocurrir en este momento, suponte que el papá fallece, mamá aprende a vivir en soledad, no vuelve a ser pareja, entonces el hijo no se hace responsable de su propia vida, de poder generar una nueva familia, de generar, no una nueva familia, pero un nuevo orden del amor, donde todos forman parte, incluso papá que se fue, y lo ponemos acostado porque así se ven a los fallecidos. Entonces este hijo dice, yo como tú. Entonces a esta persona le va a costar mucho seguir con su vida porque sigue a su mamá que prefirió la soledad. Por más de que intente realizar vínculos, le va a costar bastante, le va a costar muchísimo. Mirá qué interesante. ¿Y eso, Lorena, estaría asociado en lo que es constelaciones familiares a lo que es la parentalización? ¿Puede ser o no? No, son cosas diferentes. Como te decía recién, tienen que ver con lo que se hereda de generación en generación. La parentalización tiene que ver más con que un hijo quiere o debe hacer algo por un padre, ¿bien? Y esto tiene que ver, por ejemplo, vamos a buscar uno, cuando se transforma un hijo, cuando, como decíamos recién, que fallece papá, y un hijo empieza a tener una lealtad familiar con la mamá. Por ejemplo, no se vuelve a casar, no quiere decir, no lo tomen literal, son todos ejemplos, ¿no? No se vuelve a casar porque mamá no se casó, ¿sí? No se volvió a casar. Entonces, ahí se transforman esos hijos en distintas opciones que ya se los voy a contar. La parentalización quiere decir que yo lo hago por ti, ¿bien? Tomo lo que tú has tomado en tu vida. Toma la carga de uno de los padres. Si ustedes han visto, las personas que me siguen en mis videitos de YouTube, bueno, en todos lados, hemos estado hablando esta semana de los hijos bastón, de los hijos ancla y de los hijos que son pegamento. Los hijos bastón son aquellos
que fueron concebidos. El proyecto sentido, ¿lo has escuchado nombrar? El proyecto es cuando nosotros pensamos, quiero tener un hijo. Y el sentido es el para qué. Y el para qué que nos permite el fluir es, entrego a mi hijo a la vida. ¿Bien? Lo que pasa es que muchos papás traemos los hijos a la vida con otra intención. Por ejemplo, el hijo bastón es para que me apalanque a mí en algo que yo quiero. Como por ejemplo, vemos muchas veces que hay familias de eternos abogados, todos son médicos, de perpetuar la profesión. Otros que tienen un hijo para que siga nuestro apellido. Imaginen la carga que tiene ese niño. Los hijos ancla, por ejemplo, son aquellos que los tenemos para cuando yo sea mayor y me cuide, esté al lado mío, yo sea para él el todo. Entonces esta persona, este hijo me va a cuidar muchísimo a mí, entonces no puede tener su vida propia. Y el hijo pegamento justamente es cuando hay un conflicto en el matrimonio y decidimos tener un hijo para que nuestro matrimonio esté unido. Entonces, son grandes desequilibrios, tanto en orden, en jerarquía y, bueno, también en exclusión, si lo miramos depende del punto de vista, que pueden llevar a los chicos a, cuando son adultos, a vivir depresiones muy fuertes. Por eso es importante detectar y sanar. Espectacular, increíble la explicación. Lo tenemos a Canelo por allá, el cantante, que lo vi debutando de cantante en la estación. Maestro, ¿cómo canta? Por Dios. Llega a saber, Sandro, que canta canciones de Sandro, vuelve ídolo, género. Un día invítame cuando cantes. Oh, qué bravo eso. Gracias, Canelo, querido maestro. Qué tema tan interesante, tan espectacular lo que estamos hablando. Recién hablaba de jerarquía, de los ejemplos, de equilibrio. En constelaciones familiares, excluido, ¿dónde estaría? Mira, te voy a mostrar un caso que es muy potente, lo vamos a decir así. Un excluido, que se ve mucho esto. Vamos a poner así y vamos a poner de nuevo. Bueno, el rojito le tocó ser excluido. Quedó siempre afuera el rojo, ¿no? Sí. Un excluido, bueno, puede ser muchísimos casos. Un excluido, como se los comentaba al comienzo. Pero un caso muy notable es cuando los papás han perdido a un hijo, o es un hijo no nacido, o es un hijo que han perdido hace muchos años y no se nombra, y los demás hijos o no lo nombran o no saben ni siquiera que ese embarazo no llegó a término, por ejemplo. Entonces, este hijo que podemos decirle que es el primero, cree que es el primero y este otro cree que es el segundo. El excluido es este niño no nacido, por ejemplo, que no está siendo visto por la familia. Si a través de una constelación familiar podemos incluir a este hermano no nacido, ya no decimos tenemos 2 hijos, sino tenemos 3. ¿Y qué es lo que pasa? El que creía que era el primero, el mayor, pasa a ser el segundo, y el que creíamos que era el último pasa a ser el tercero. Si no incluimos a el excluido, a este hijo no nacido, la vida de ellos dos también se ve afectada. El del medio, que es el segundo hijo y que creemos que estaba como primero, empieza a hacer esto, a alejarse de la familia. Puede, es una posibilidad. Estamos hablando de posibilidades, no quiere decir que en todos los casos sea tal cual. Siempre depende
la historia familiar. Y el último hijo, puede que tenga serios problemas de relacionamiento y de integración. Por eso es importante que todas las partes ocupen su lugar. Muy bien, espectacular. Y cuando hacías recién, Lorena, lo que es jerarquía, es muy importante a nivel empresarial, porque hay veces que contratás una persona nueva y se genera un caos en la empresa, porque esa persona nueva viene con toda la innovación en todas las áreas, y la persona que hace tiempo que está, tal vez no se tuvo la capacidad de estar como esa nueva incorporación, y queda relegado, y se genera un caos. Entonces, si uno conoce lo que es jerarquía, va a interpretar que tenemos que darle el lugar necesario a la persona que estuvo para que esta empresa sea lo que es, para que hoy podamos contratar la persona que estamos contratando. Tuvimos que tener esa persona que hoy tiene la jerarquía, y por eso debemos respetar los lugares. Debemos respetar los lugares, y también debemos saber que una constelación familiar para una organización no se hace una apertura espiritual, así que lo podemos trabajar grupalmente o lo podemos trabajar de modo individual sin la apertura espiritual como un proceso sistémico. Y hablando de jerarquías, me hiciste acordar algo que es muy importante también, que en cuanto a las jerarquías, el niño es el pequeño en cuanto a la familia, y eso porque nos pasa a todos, en algún punto nos pasa a todos estos ejemplos. Por ejemplo, bueno, yo no tuve a mi padre, pero porque falleció a muy temprana edad mía, pero sí, por ejemplo, el papá fallece, aquí también puede haber un desorden de la jerarquía, porque el hijo, o puede ser al revés el caso, ¿sí?, ocupa el lugar del papá y se transforma en el padre de sus hermanos. Entonces, también se produce un gran desorden. El hijo normalmente es el hijo mayor. Se transforma en un gran desorden que a través de las constelaciones familiares lo podemos ordenar. Y hay algo que es muy, muy interesante también, que es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y ahora sí te voy a poner en juego, Néstor. Muy bien, ahí está el equilibrio. Vamos a constelaciones familiares en lo que es el equilibrio, el ejemplo. El ejemplo. Ahí está. Esto sería como la parte espiritual. El campo espiritual, El campo en el cual totalmente estamos trabajando. Perfecto. Si no hacemos apertura. Por ejemplo, en una pareja, sea hombre o sea mujer, no importa. El que da más, ojo que el que da más puede ser más amor, más atención, más en cuanto a lo económico, más paciencia, más mimos, le podemos decir así, o lo que se te ocurra. Perfecto. El que da más y el otro da menos, ¿quién crees que se va? ¿Quién se va? Se va a ir quien da más. Dio la respuesta correcta para lo que es el razonamiento. ¿Qué es lo que gane algo? ¿Algún premio? Diste la respuesta correcta para el razonamiento. Ah, no fue correcta, sí, Porque actuamos desde la razón, eso es lo que les quería mostrar. Porque actuamos desde la razón, y acá la razón la tenemos que dejar un rato de lado y estar trabajando con la parte espiritual, la parte de adentro nuestra. Porque la mayoría, todos responden, el que se va es el que da más. Y en realidad el que se va es el que da menos, porque inconsciente o conscientemente no soporta ver su incapacidad de dar. Muy bien. Canelo, ¿vos en la pareja da más o da menos? En lo que significa cariño, afecto. La parte económica no, porque Canelo, usted colabora 100%. ¿Vos en la pareja da más o da menos? Vení. Vení. Ahí está, el cantante. Una pareja, te lo digo así con la experiencia vivida, ¿no? Uno va renovando permanentemente contratos. Lo que hace unos años atrás
era válido, tal vez hoy ya no lo es. Entonces nos sentamos a charlar y vamos renovando esos contratos. Y tiene que ver con eso. Y el amor es como un juego de ping-pong. Vos le tirás la pelotita y tenés que esperar que te la devuelvan. Mientras ese juego no se corte, el amor está y sigue vigente. Nada Bueno, más. qué explicación de equilibrio, fantástico. Espectacular es de jugar de ping-pong. ¡Qué maestro! Aparte de cantante, poeta. ¿Vos, Caroni, da más o da menos en la pareja? Gustavito Caroni dice que da todo. Habría que preguntarle a Patricia si es cierto. Llamando a Patricia. Atención, Patricia, en los controles, si es cierto. Aparte, hoy en la nueva era de la seducción se ha comprobado que en el amor siempre gana el que menos da, porque el que da da tanto que se olvida de sí mismo también. Es otro tema ese. Sí, yo siempre digo que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, una vez me pasó con un cliente que me dijo, bueno, si me está escuchando, me dijo, le di toda la plata a mi novia para que arme su negocio y me quedé sin nada. Y yo le digo, bueno, le voy a explicar muy caseramente. Si vos tuvieses un cerco lleno de calabacines, ustedes saben que se proliferan mucho, y le das todos los calabacines a tu novia, cuando miras tu cerco, ¿cómo está? Y la tierra se puso fea, no podemos más sembrar, me quedé sin nada. Entonces, podés entregarlo casi todo, quédate con un calabacín, porque ese calabacín tiene semillitas y con esa semillita podés crear más para seguir dando. Muy bien, espectacular. Yo, ya que dijeron el juego del ping-pong, la calabacita, no me puedo quedar yo vacío, imposible. Esto es así. Muchachos, escuchen a Néstor, que acá tiene el Néstor sabe. Nunca seas el que persigue la mariposa. Sé el jardín que venga la mariposa. ¡Ay, me Me encantó! merezco un aplauso. No hay aplauso. Bien, bien. El ganador en el amor es el que, cuando uno tiene que perseguir, cuando uno tiene que forzar, tiene que conquistar, ya no es. ¿Sí? Venga. Déjame que te diga algo más. El amor y el deseo van por caminos paralelos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted es psicóloga? No, coach. Coach. El amor idealiza y el deseo no. Vos podés estar profundamente enamorado, pasa una persona y te gusta físicamente, porque va en contramano con el deseo. Por eso una pareja difícilmente pueda sostenerse. El amor y el deseo no dura siempre, se separan rápidamente, van por caminos separados, ¿sí? Y el amor, como para rematar, mirá lo que te voy a decir, el amor para rematar, es cuando vos le das el poder a alguien, todo el poder, y esa persona no lo usa en contra tuyo. Ay, sí, me encanta esa frase. Sí. ¿Me entendés? Te puede lastimar con cualquier cosa y no lo hace. Esa persona te quiere. Bien, un aplauso. Ahí explicaba Canelo, de bien, muy bien, pero el amor se arma de es como dos piernas. El amor vincular y el amor eros. El amor vincular es lo que vas a ir a comer una pizza, vas a compartir con su familia, vas a compartir proyectos. El amor eros, que viene del Dios del amor, es la pasión. Cuando falta pasión, se debilita. Entonces el equilibrio, y ahí vamos al equilibrio, tiene que haber amor vincular y amor eros para que vayan de la mano. Porque si hay mucho amor pasional, pero no hay amor vincular, se cae. Si hay mucho amor vincular, muchas cosas en común, muchos proyectos en común, pero la pasión falla, se debilita la pareja. Sí, eso es así, se produce un desequilibrio. Un desequilibrio, bien ahí. Ahí estamos. Espectacular esto de constelaciones familiares que nos hizo abrir la mente de una manera espectacular. Y ya llegando al punto final, ¿cuándo se ven los resultados en una terapia en constelaciones familiares?
Los resultados dependen mucho de a la altura en que encontremos el conflicto. Vuelvo a decir, se puede constelar un conflicto, un síntoma o un objetivo. No todo es malo. A veces queremos conseguir algo y también lo podemos constelar. Depende de en qué rama del árbol genealógico encontremos la traba. Normalmente, una constelación familiar, siempre hago la salvedad que depende de los casos y también de cómo se trabaje, pero normalmente se puede ver en la misma sesión cuando se está yendo, la persona empieza a tomar conciencia y empieza a darse cuenta o a recordar cosas, y a veces no hace falta que las recuerde directamente, porque si es de sus antepasados, puede recordar que la mamá le contó que su abuelo le pasó tal o cual cosa, y empiezan a venir historias a nuestra cabecita, por un lado. Por otro lado, también puede ocurrir durante la semana, y yo siempre les digo que no tienen que llevarse tarea, no tienen que hacer nada, tienen que simplemente dejarse fluir. Sí, sacarle mente, quitar el piloto automático. Lo único que les pido es que estén sensibles para poder ver las sutilezas, porque nada cambia así de golpe, sino son pequeños giros así leves donde nuestra vida va cambiando por completo y lo vamos a ver reflejado. Hoy me extiendo un poquito más. Bueno, lo vamos a ver reflejado en nuestra cara. Yo subí una historia antes de empezar las constelaciones estos días y una posterior. Y realmente vos ves una foto antes del trabajo y después del trabajo y es totalmente distinta. Y te decía de acuerdo al método, hay gente que, yo lo he comenzado así, que trabajan las constelaciones muy amplias y he comprobado que la efectividad, en mi caso, me resulta más útil focalizar la energía. Entonces lo trabajo puede ser por tramos, por edades, por partes del árbol genealógico, entonces da mucho mayor efectividad en mi caso. Por eso considero que depende mucho de cómo venga el consultante, de la apertura que tenga para mirar el pasado, y siempre recordemos que hay que evitar los juicios, aceptar la vida como es, y como yo siempre cierro mis constelaciones, rendirse al movimiento del espíritu. Muy bien. Espectacular la noche como lo habíamos prometido y ya terminando, una noche fantástica. Nos podríamos extender hasta las 4 de la mañana. Antes de pedirte, como cuando terminamos, que terminamos con la frase de cierre, lo que le querés decir a la querida audiencia, te voy a hacer una pregunta personal. Siga. Cuando vos decías recién haciendo ejemplos de los muñequitos, que de hecho no hay ninguno de River, bueno, ¿qué pasa si yo me entero? ¿Para qué me sirve a mí saber que un tatarabuelo o alguien de ya mucho tiempo, un pariente, se ahogó? ¿Qué me sirve en mi vida? Si estás sufriendo algún síntoma semejante, el hecho de darte cuenta ya te lo soluciona. Y me das pie para explicar otra cosa y seguimos hasta las 5 y hasta las 6 de la mañana. Cuando una constelación parece cerrada, cuando el cliente te dice, el consultante te dice, no sé, no siento, no veo, es muy probable que exista un secreto familiar. Cuando aparece el secreto familiar, ojo que no quiere decir que el secreto sea develado, porque a lo mejor fue ancestralmente, vaya a saber en qué rama, pero el hecho de darnos cuenta ya empieza a generar movimiento. Espectacular, ya nos estamos yendo. Ya está Gustavito Caroni con todo el equipo para entrar a la cancha. Y la última pregunta, ¿es sí o no? ¿Existe la reencarnación? Yo soy católica, te tendría que decir que no, pero con todo lo que he aprendido, creo que existe la reencarnación y también la resurrección. Todos vamos al mismo lado por el camino que cada uno elija.
Mi mamá siempre me dijo, Néstor, de una cosa estoy segura, dice mi mamá, que tiene 83 años, dice, existe la reencarnación. No sabemos bien qué habremos sido la vida pasada. Gracias. Te lo ¿sí? puedo decir la próxima. Gracias, muchísimas gracias por haber compartido un martes lleno de sabiduría, aprendizaje, de la mano de nuestra querida amiga Lorena. Nos vamos y para despedirnos, nos despedimos a los grandes. Te invitamos para el próximo martes y nos despedimos con Lorena en el cierre para la querida audiencia de Gustavito Caroni. Les quiero dejar esta reflexión de alma a alma o de espíritu a espíritu, que cuando sanamos justamente las raíces, la savia fluye, entonces allí podemos florecer. ¡Excelente! Hasta el martes que viene. Acordate siempre, date mucho amor, pensá en positivo y si tenés un sueño es para hacerlo realidad. No te vas a ir de este mundo sin cumplirlo con todas las condiciones a tu favor que tenés. Hasta el martes que viene.